Mi nombre es Juan Delgado Delgado, mi matrícula es 16007041. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi maestro es Jesús Aguilera Durán. Hablemos de una pequeña introducción acerca de lo que es el caso. El Estado mexicano signó la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de Organización de Estados Americanos, así como diversos instrumentos internacionales que deriva de ambas. En nuestro artículo primero de la Carta Magna se reconoce que en México las personas tienen los derechos que les reconoce tanto la Constitución como los tratados internacionales, por lo que existe entre ambos que no hay una jerarquía, sino que constituyen un mismo bloque en materia de derechos humanos. Ahora tenemos dos casos. Empecemos con el primero. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos o folletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los folletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los folletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada, incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos polloactivos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia. Para conocer del asunto, 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como podemos observar aquí, Ana, agotando ya las instancias de jurisdicción que se tienen en lo que corresponde al nivel nacional y regional, se va a la instancia internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí va la interrogante. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Claro que existe la responsabilidad por parte del Estado. Existe en el apartado 1 la libertad de pensamiento y de expresión, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esto lo maneja el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ella tiene la libertad de explicar, decir, publicar cualquier cosa con libertad sin que tenga ella ningún problema. Por lo tanto, se viola el apartado 1 del artículo 13 de la Convención. Existe otro que dice la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, y también así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Esto lo maneja el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el apartado 1, libertad de conciencia y de religión. Ahora, como anteriormente con esos dos apartados y artículos de la Convención, Ana se protege y va a las instancias internacionales, donde posterior en la resolución de la Corte, que es inapelable, está la reparación de sus daños. El caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento o el aislamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiría esa disposición de no contactar recursos para el pago de la multa. El decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad
A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia y dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinarias a ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como podemos observar, en ese aspecto, Andrés, se violaron sus derechos humanos. Lo que procede es cuando ya se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisdicción, llegará a la última instancia donde la Corte decidirá una resolución y será inapelable. Viene la interrogante a la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Claro que existe responsabilidad del Estado, en donde maneja la Corte Americana de Derechos Humanos en su artículo 5, en el apartado 1, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el apartado 2 del mismo artículo mencionado, también dice que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, al artículo 5 de la Convención. Existe otro artículo de la Convención, que es el 24, que nos menciona la protección de la honra y de la dignidad. El primero, manejamos el artículo 11, es: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 11 de la Convención. El 24, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Es el artículo 24. Como podemos observar, aquí Andrés se le violaron sus derechos fundamentales. Por lo tanto, se fue a la Corte. Posteriormente habrá una resolución definitiva donde el Estado mexicano tiene responsabilidad y seguramente tendrá una resolución a favor por la integridad de haber dañado sus derechos humanos. Ahora, en conclusión, podemos mencionar que es indispensable que los Estados partes, especialmente el Estado mexicano, promuevan el respeto, la protección y la garantía de las prerrogativas inherentes a la condición humana, mediante la enseñanza y la educación. De igual manera, es fundamental establecer medidas progresivas de carácter nacional e internacional para lograrlo. Las resoluciones que dicte la Corte, como lo he mencionado anteriormente, serán inapelables, respetadas por los Estados partes y llevar a resarcir el daño ocasionado por el juicio correspondido en la Corte. Muchas gracias.